Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por el desfase que tuvimos por las actividades de la semana anterior, también tenemos que replantear la fecha del examen. Entonces, el examen vamos a tener de hoy en 8. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener el próximo martes 12. El examen dura 1 hora y media. Y van a ser 4 ejercicios de desarrollo. Va toda la materia, desde estadística descriptiva hasta lo que veamos en la siguiente clase, que es el teorema de Bayes. Entonces, hasta ahí iría el examen. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda respecto a eso? Teníamos también inicialmente un deber, ¿verdad? Entonces, ese deber estaba planteado para este día viernes. Entonces, ¿les parece si le extendemos hasta el domingo? Sí, Inge, por favor. Entonces, vamos a activarle hasta el domingo, ¿ya? Igualmente, yo voy a hacer la corrección de este deber y les he de subir la solución. ¿Sí? Para que ustedes puedan revisarle antes de la prueba. Bien. Algo más, algo adicional. ¿Tienen algo más que decir respecto a la prueba? Entonces, preparados, ¿no? Ya saben, con la cámara en la posición que tuvimos en la primera prueba, hojitas sueltas, podemos usar calculadora. Si es que van a utilizar formulario, sobre el mismo formulario que estábamos trabajando la vez pasada, a ese le pueden ir aumentando las fórmulas que hemos ido viendo. Y me envían por lo menos un día antes de la prueba para poderle revisar. Sí, entonces como tiene el contenido de la primera prueba, entonces sería nada más aumentar las nuevas fórmulas. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos estado revisando y bueno, ya terminamos los métodos de conteo. Entonces, ¿para qué nos servían los métodos de conteo? Nos servían para determinar los casos favorables y los casos posibles, dependiendo de las condiciones que nos den en el ejercicio. Entonces, teníamos 4 métodos de conteo principalmente. Teníamos el principio de multiplicación, el principio de adición, teníamos las permutaciones y las combinaciones. Entre las permutaciones y las combinaciones, la diferencia principal era que en las permutaciones sí nos importaba el orden. Y en las combinaciones, no. Por lo tanto, las permutaciones van a tener una mayor cantidad que las combinaciones. Entonces, habíamos hecho algunos ejercicios, habíamos explicado en qué consisten los principios de multiplicación, de adición, las permutaciones, las combinaciones, y habíamos empezado a ver ya el siguiente tema, que era la probabilidad condicional. Entonces, ¿de qué se trataba la probabilidad condicional? De que yo tenía un evento que ya ocurre, y sobre ese evento que ya ocurrió, yo quiero calcular la probabilidad de un nuevo evento. Entonces, ¿cómo se expresaba? Nosotros le escribíamos de esta manera, ¿no? Le poníamos, por ejemplo, la probabilidad de A cuando ha ocurrido B. El orden aquí es muy importante, ¿no? Porque aquí me dice que ocurre A luego de que B haya ocurrido. Entonces, el evento que ya ocurrió es el segundo. Y le separamos aquí con esta barrita vertical. ¿Cómo calculamos esa probabilidad condicional? Calculamos mediante la probabilidad de su intersección dividido para la probabilidad del evento que ya ocurrió. Aquí hicimos brevemente una demostración que nos indica que nuestro espacio muestral, al simplificarse, me da como resultado un nuevo número de casos posibles, que esta vez ahora se limita únicamente al evento que ya ocurrió.
Entonces, en este caso tengo yo la cardinalidad de B. Y la fórmula se me reduce un poco, ¿no? Entonces, al simplificar el espacio muestral omega, yo tengo únicamente como nuevo espacio muestral, ahora en este caso B, que es el evento que ya ocurrió. Entonces hicimos también una explicación gráfica, teníamos por ejemplo aquí el espacio muestral omega, que eran todos los eventos que están con cruz. Al ocurrir B, ese espacio muestral ya se reduce únicamente a B. Y dentro de B, yo lo que necesito encontrar es cuáles son los elementos que comparten B y el nuevo evento A. Entonces, los que están en color amarillo, esos son los elementos de los que yo quiero calcular la probabilidad. Entonces, esa era la probabilidad condicional, que yo necesitaba un evento que ya haya ocurrido y sobre ese evento que ya haya ocurrido, yo voy a calcular uno nuevo. Ese nuevo evento debe tener algo en común con el evento que ya ocurrió. Sí, esa es una de las condiciones. Entonces hicimos aquí un breve ejemplo, vimos algunas posibilidades y algunos aspectos que tendemos a confundirnos. Por ejemplo, ¿no? Aquí el experimento nos dice que se lanza un dado y una moneda al mismo tiempo. Esa es la experimentación. En primer lugar, veíamos el espacio muestral. El espacio muestral no podían ser estos dos, omega 1 y omega 2, porque respectivamente son el espacio muestral del dado y de la moneda. Y yo no puedo trabajar con espacios muestrales así separados, ¿no? El espacio muestral es uno solo y corresponde a mi experimento. Entonces, como se lanzaban al mismo tiempo, yo iba a tener las diferentes posibilidades, ¿no? Del espacio muestral 1 con el espacio muestral 2. Entonces ahí tengo las respectivas combinaciones, ¿no? Y de ese espacio muestral, bueno, yo ya voy extrayendo mis eventos. Recuerden que los eventos son subconjuntos del espacio muestral y calculamos la probabilidad, en este caso, de que ocurra A dado que ocurrió B. Es decir, que en el dado salga un múltiplo de 3 porque en la moneda salió cara. Sí, entonces estamos teniendo ahí una probabilidad condicional. Bien, entonces vamos a ver otro concepto, que es el concepto de la independencia de eventos. Entonces, para el tema que nos falta por ver todavía, es necesario conocer qué quiere decir la independencia de eventos. Entonces, vamos a una nueva página. Aquí vamos a empezar con la independencia de eventos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está definida la independencia de eventos? Se dice que dos eventos, A y B, son independientes si cumple con lo siguiente. En primer lugar, si la probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A. Y en segundo lugar, que la probabilidad de A intersección B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Entre estas dos propiedades, miren, podemos nosotros demostrar la una con la otra. Entonces yo tengo aquí la probabilidad de A dado que ocurrió B. Recuerdan a que era igual a una probabilidad condicional. Era la probabilidad de su intersección
dividido para la probabilidad del evento que ya ocurrió, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas propiedades que acabamos de ver, ¿a qué es igual la propiedad de la intersección? A la probabilidad de A o la probabilidad de B sobre la probabilidad de B. Estas probabilidades son números, ¿no? Al final son números y yo puedo simplificarles. Es decir, que esto me da la probabilidad de A. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tengo yo la independencia de eventos. Y alguien puede decir, profe, ¿es lo mismo independencia de eventos que eventos mutuamente excluyentes? No. No, no, no. ¿Por qué no? Porque fíjense ustedes aquí directamente, ¿no? En las definiciones que acabamos de dar. ¿De qué nos habla la independencia de eventos? De que existe una intersección entre los eventos A y B. En cambio, en los eventos mutuamente excluyentes, ¿recuerdan ustedes cuál era una característica? De que no había intersección, ¿no es cierto? Que la intersección entre los dos eventos era el vacío. ¿Sí? Entonces, miren, desde ese punto de vista también podemos nosotros verificar que la independencia de eventos es diferente a que los eventos sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esta independencia de eventos? Entonces, dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno no afecta al otro. Miren, y aquí podemos nosotros explicar de una mejor manera lo que teníamos en el ejercicio cuando teníamos que Juan y Andrés jugaban tenis. ¿Se acuerdan? Teníamos este diagramita de Juan Juan, Juan Andrés, Andrés, Juan Andrés, Juan Juan. ¿Se acuerdan de ese diagramita? Y que al final decíamos que la probabilidad de que gane Juan era 1/2 por 1/2. ¿Recuerdan? ¿Por qué podíamos decir eso? ¿No? Ahora ya tenemos un poco más de herramientas. Miren, estos dos eventos son independientes, ¿no? Si es que juego yo un set de tenis, ¿sí? Va a ser independiente del siguiente juego de tenis, ¿no? Es decir, que uno de los que haya ganado el primer set, alguno de los dos, de las dos personas, no tiene nada que ver con el nuevo juego que se va a disputar. ¿Sí? Entonces, miren, esos dos eventos son independientes, entonces, por lo tanto, esa probabilidad era la multiplicación de los dos, ¿no? Entonces, eso también podemos nosotros explicarles desde este punto de vista. Bien, escribamos esta observación que decíamos que la independencia de eventos es diferente a los eventos mutuamente excluyentes. Entonces yo puedo decir aquí que si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces no son independientes. ¿Sí? Entonces hay que tener en claro esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos demostrarle? Yo tengo la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, ¿no? Aquí acabamos de decir que era igual a la intersección, ¿no? Probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B.
¿Cuál era la probabilidad de A intersección B si es que los eventos son mutuamente excluyentes? Al vacío, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad del vacío? La probabilidad del vacío es igual a 0. 0, probabilidad de B, y esto me da 0. Y esto es diferente a la probabilidad de A, que debería darme si es que los eventos son independientes, ¿no? Tengo una mano levantada. Julián. Sí, o sea, lo que quería preguntarle es, o sea, si por ejemplo ya a la hora de hacer un ejercicio, bueno, en el enunciado dice que son independientes, o bueno, se puede interpretar que son independientes, entonces a la hora de hacer los cálculos hay que recalcar eso o ya se entiende. No, si ya en el enunciado te dice, mucho mejor, ¿no? Ya se agradece más bien, porque no debo tomar en cuenta yo el texto. ¿Sí? Entonces eso más bien es una ayuda. Entonces puede haber ejercicios que no me digan necesariamente que los eventos sean independientes o mutuamente excluyentes, sino que yo a medida que voy desarrollando, debo darme cuenta de eso para poder aplicar una u otra fórmula. Sí, pero si en el enunciado me dice, ya directamente tú aplicas la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio. Y vamos a ver esto de las probabilidades condicionales. Vamos a leer también bien el ejercicio. Vamos a ver qué debemos tomar en cuenta nosotros en el momento que estamos haciendo los cálculos. Me dice Hermes, me dice, profe, no entiendo la observación. Ya, la observación lo único que me dice es que si dos eventos son mutuamente excluyentes, no son independientes. ¿Qué quiere decir, no? Que los eventos, supongamos que yo aquí tengo mi espacio muestral, ¿no? Mi espacio muestral omega. Tengo aquí un evento A y un evento B. ¿Ya? Si son mutuamente excluyentes, ¿sí? No va a haber intersección. ¿Sí? Aquí estos dos eventos no tienen nada en común. Pero en cambio, si es que son eventos independientes, sí va a haber una intersección. Entonces, aquí tengo A, tengo B y tengo omega. Mira, yo tengo esta intersección. Esto es cuando los eventos son independientes. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para que los eventos sean independientes, debe tener algo en común. ¿Sí? Deben tener algo en común. En cambio, los eventos mutuamente excluyentes, eso sí, no tienen nada en común. Son totalmente disjuntos. ¿De acuerdo? Mira, inclusive en las fórmulas, ¿no? Aquí nosotros tenemos que, en la independencia de eventos, ¿no? Yo tengo que, para calcular un evento A, luego que ha ocurrido uno B, yo necesito tener aquí como dato una intersección. ¿Sí? Eso puede darse si mis eventos son independientes, ¿no? Pero en el caso de que mis eventos sean mutuamente excluyentes, esa intersección es del vacío. Entonces no podría yo calcular esta probabilidad condicional, ¿no? No sé si ahí le ves mejor. Entonces, si yo tengo eventos mutuamente excluyentes, no podría calcular una probabilidad condicional. Por eso es necesario, ¿no? Esto de recalcar que los eventos sean independientes para que pueda existir esta probabilidad condicional. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con el ejemplo. Tengo como ejemplo. En una heladería, se venden helados de 3 sabores.
Se venden helados de 3 sabores. Vainilla, que le vamos a identificar con la V. Chocolate, que le vamos a identificar con la C. Y rompasas. Le vamos a identificar con la E. En un determinado mes, se cuentan el número de helados vendidos. A adultos, que le vamos a poner la letra A mayúscula, y jóvenes, la letra J. Y se resume en la tabla. Entonces vamos a tener aquí una tablita. Ya le escribimos a la tabla. Escribamos primero las preguntas. Determine. A. La probabilidad de que una persona escoja un helado de chocolate. Helado de chocolate. B. La probabilidad de que una persona joven compre un helado. C. La probabilidad de que un adulto haya escogido un helado de rompasas. La probabilidad de que un adulto haya escogido un helado de rompasas. Y de, a ver, tengo de, pongamos otra más. La probabilidad de que una persona que escogió un helado de vainilla que escogió un helado de vainilla sea joven. Y pongamos un hito más. E. La probabilidad de que una persona
de que una persona que escogió un helado de chocolate Ay, sino que uno cambie para que el otro cambie, no. era a mí, o se les encendió el micrófono, creo. La probabilidad de que una persona que escogió un helado de chocolate o vainilla sea un adulto. Ya, entonces esas son las preguntas. Y vamos a hacer la tablita. Entonces vamos a hacer la tablita donde nos dan las ventas, ¿no? Entonces, pongamos... Entonces aquí tengo, ¿no? Vainilla, chocolate y rompasas. Acá adultos y jóvenes. Y las ventas. 25, 30, 12, 42, 72 y 15. Entonces copiémoslo ya. Y ya vamos a resolverlo. Ya le copiamos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿ya? Vamos a ir identificando cada uno de los elementos y vamos a calcular las probabilidades respectivas. Entonces, como si hacía alguno de ustedes ya estaba adelantando los deberes, puede haberse dado cuenta que el enunciado es muchas veces lo más largo, ¿no? Y la resolución suele ser cortica. Entonces, vamos a identificar primero qué es lo que nos pide. En el literal A, nos piden la probabilidad de que una persona escoja un helado de chocolate. ¿A qué creen que será igual esa probabilidad? Pueden ponernos en el chat para ver sus sugerencias. ¿A qué podría ser igual esa probabilidad de que una persona escoja un helado de chocolate? Profe, ¿podría ser la probabilidad de que las personas cojan, o sea, una probabilidad de C, que sería chocolate, sumada a adulto y joven, y después la probabilidad de omega, o sea, sería de toda la muestra? Sí, muy bien. Sí, bien lo que nos dice el compañero, ¿no? Claro, él nos dice sumar esta probabilidad, ¿no? Sumar esta probabilidad de que el adulto haya comprado el helado de chocolate y también sumarle la probabilidad de que el joven haya comprado el helado de chocolate. O puedo juntarles a los dos, ¿no es cierto? Sí, que es un poco más práctico. Recuerden que cuando hacíamos estas tablitas de doble entrada, les recomiendo y les recomendaba poner los totales, ¿no? Entonces, miren, aquí pongo el total, acá pongo el total y les calculo. Entonces, pongámosle. Aquí tenemos, por ejemplo,
67, acá 102, acá 12 más 15, 27, 25 más 30 más 12 nos da 67, 42 más 72 más 15, 129. Y el total de todos, ¿no?, tanto filas como columnas, nos debería dar 196. Entonces, ¿cuál sería mi espacio muestral? ¿Cuál sería la cardinalidad de ese espacio muestral? 196, ¿no es cierto? Esta es la cardinalidad de mi espacio muestral. ¿Sí? Es decir, ahí están todos los helados de todos los sabores pedidos por todas las personas. Entonces, lo que nos decía el compañero, ¿no? Para el literal A, él nos decía calcularle la probabilidad de C, que sería igual a la probabilidad de C intersección A más la probabilidad de C intersección J. Eso es lo que nos decía el compañero, ¿no es cierto? O miren directamente qué es lo que puedo hacer, ¿no? Si ya tengo los totales, ¿qué puedo hacer? La cardinalidad de C sobre la cardinalidad de omega. Es decir, voy a utilizar yo directamente el total. Y así no le tengo que hacer por partes. Por partes me va a dar exactamente el mismo resultado, pero voy a tener que hacer un cálculo adicional. ¿Podríamos hacerlo así en la prueba? Claro, claro que sí. Y estaría bien también, ¿no? Entonces aquí tendría 102 dividido para la cardinalidad de omega, que es 192, que es el total. Y está ahí. Hacemos esta división y nos queda 0.5204. Que expresado en porcentaje es del 52.04%. ¿Cierto? Bien. ¿De qué debíamos darnos cuenta, ¿no? En el enunciado mismo nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona escoja un helado de chocolate? ¿Sí? No nos dice específicamente si es joven o adulto. Solo nos dice una persona, es decir, todos, ¿no? Entonces, de todas las personas, tengo que ver yo cuántos escogieron un helado de chocolate. Entonces, de todas las personas, que son 192, sí, son los casos posibles, ¿cuántos favorables hay? 102, ¿no? Que son todos los de esta columna C. Ya. El B nos dice la probabilidad de que una persona joven compre un helado. B, la probabilidad de que una persona joven compre un helado. ¿Qué opina? ¿Cuál será? ¿Qué probabilidad será? Profe, podría ser la probabilidad de J es igual a la cardinalidad de J sobre el omega. Cardinalidad de omega, ¿no? Sí, Sí. muy bien. Exactamente, mire. Porque aquí también me dicen, ¿no?, solamente mis casos favorables, ¿cuáles son? Todos los jóvenes. ¿Cuáles son todos los jóvenes? Es el total, que le tengo acá subrayado en color turquesa. Y dividido para la cardinalidad de omega. Entonces aquí voy a tener, como también nos dice Rita en el chat, gracias. Está muy bien, 129 sobre 192. Hacemos la división, nos da 0.6581. Y esto nos da 65.81%.
¿Sí? Entonces ahí tenemos. Ah, perdón, 196, sí, sí, sí. La cardinalidad del espacio muestral es 196. Sí. Estoy viendo mal. Es 196. Una calculadora sí la hice, sí. 196. Gracias. 196 es la cardinalidad de omega, que es la que le tenemos aquí en color rojo. Ya. Entonces, hasta ahí, ningún problema, ¿no? Hasta ahí no tengo ningún problema. Sería lo mismo, ¿no? Si me piden, por ejemplo, la probabilidad de que una persona adulta compre un helado, sería algo parecido. La probabilidad de que una persona escoja un helado de vainilla o de rompasas, parecido a literal A. Ahora vamos al C. Ese nos dice la probabilidad de que un adulto haya escogido un helado de rompasas. ¿No? Entonces aquí es donde ya debemos empezar a leer un poquito mejor. Para el C, le voy a poner aquí con rojo. Nos dice la probabilidad de que un adulto haya escogido un helado de rompasas. ¿Qué opinan de esto? Esa será la probabilidad que tengo que calcular. La probabilidad de que el adulto haya escogido un helado de rompasas. Es decir, la cardinalidad de este término que le estoy resaltando en verde. ¿Qué opinan? Será ese. 12 dividido para 196. ¿Será eso? Creo que es 12 dividido para 67. 12 dividido para 67. Muy bien. Pero ¿por qué no es esto? ¿Por qué no? Porque nos está pidiendo de los adultos, no de todo el conjunto. Ya, de los adultos que hayan escogido un helado de rompasas. Por eso, aquí, no, aquí está de todo el adulto, de todos los adultos. Ajá, entre los adultos los que hayan escogido rompasas. ¿Sí? También es una otra perspectiva de verlo, ¿no? Así como dice el compañero. De todos los adultos, los que escogieron rompasas. ¿Sí? También es un buen punto de vista. ¿Cómo también nos podemos dar cuenta? ¿Recuerdan ustedes a qué estaba asociado la intersección? ¿A qué letrita? A la I, ¿no es cierto? Entonces, en mi texto no hay ninguna letra I. ¿De acuerdo? Entonces, eso también me da una pista de que no es una intersección la que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos en orden ahora, ¿no? La opción que me queda es que sea una probabilidad condicional. ¿Cuál de estas dos probabilidades condicionales es la que debo calcular? ¿Cuál de las dos debo calcular? La segunda. La segunda, nos dice el compañero, ¿no? Y está bien, porque de acuerdo al texto, entre quiénes voy a ver si eligieron un helado de rompasas. Entre los adultos, ¿no es cierto? Como nos decía el primer compañero también. Entonces, mi espacio muestral son los adultos. Es decir, ese es el evento que ya ocurrió. Por lo tanto, miren aquí, si ya tengo el evento que ya ocurrió, es este, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, esa es la probabilidad que tengo que calcular. Entonces, ahora hagamos el cálculo. ¿Cómo le haríamos? Entonces, tengo C.
No sé, tengo la probabilidad de escoger rompasas, dado que es un adulto. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos la fórmula directa, ¿no? Que era la cardinalidad de la intersección sobre la cardinalidad del espacio muestral, que en este caso se redujo únicamente a los adultos. ¿Sí? Entonces, la cardinalidad de la intersección, que es igual, esto es igual a 12 dividido para 67. Y esto haciendo la división, nos queda 0.1791, que equivale al 17.91%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora en el D. Bueno, está claro que en el D ya no es una intersección, sino dice una persona que escogió un helado de vainilla sea joven. Entonces es una probabilidad condicional. Y ahora igualmente, ¿es esta probabilidad condicional la que tengo que calcular o esta probabilidad condicional? ¿Qué opino? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Dice la probabilidad de que una persona que escogió un helado de vainilla sea joven. La primera nos dice Rita. Muy bien. ¿Sí? La primera, ¿no? Porque nos dice que entre las personas que escogieron un helado de vainilla, yo voy a ver cuáles son jóvenes. Entonces, ¿cuál es mi nuevo espacio muestral acá? Las personas que escogieron un helado de vainilla. ¿Sí? Entonces, ese es mi nuevo espacio muestral. Entonces, entre estas personas, escojo únicamente los jóvenes. ¿Y cuál es la forma de escribirle? La primera, ¿no? Aquí tengo, miren, el evento que ya ocurrió, que es vainilla. Entonces, este ya no va. Noten la importancia de leer el texto de manera apropiada. ¿Sí? Porque puedo estar yo calculando algo que no me pide. Entonces tengo la probabilidad de que sea joven, dado que estamos seleccionando la 2 de vainilla. Entonces esto sería probabilidad de, bueno, cardinalidad más bien, ¿no? Sí, podría ponerle directamente la cardinalidad, ¿no? Sería la cardinalidad de joven intersección vainilla sobre la cardinalidad de vainilla. Entonces esto es igual a la intersección donde le tenemos joven vainilla está por acá, 42. Aquí está 42 sobre la cardinalidad de vainilla, que es 67. Y esto es 0.6269. Es decir, 62.69%. Entonces le podemos escribir así directamente por lo que vimos en la parte de arriba, ¿no? Más bien en la... ¿Dónde estaba esto? Las cardinalidades en la clase anterior. Aquí está. ¿No? Entonces, mire. Entonces podemos escribirle de manera directa, ¿no? Si es que yo tengo la probabilidad condicional
le puedo escribir directamente como cardinalidades. Sí, es lo mismo. O si es que quieren ser un poquito más detallistas, podemos poner este paso intermedio, que al final resulta prácticamente lo mismo. Pero en sus pruebas, por favor, por lo menos que esté esto, ¿no? Que esté la probabilidad de J dado que se dio V y que esté las cardinalidades expresadas de esta forma y luego con los números. ¿Sí? Si es que ponemos así en la prueba, sin ningún otro cálculo previo, se rebaja la calificación. ¿De acuerdo? Tiene que estar los datos que están utilizando ustedes para saber que lo hicieron con conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que debería estar es esto. Eso es lo mínimo. Pero si alguien quiere ponerle, por ejemplo, la probabilidad de J tal que V, tal que se dio V, y quiere poner, ¿no?, la probabilidad de J intersección V sobre la probabilidad de V, y luego quiere poner la probabilidad de J intersección V es igual a la cardinalidad de J intersección V sobre la cardinalidad de omega, sobre la cardinalidad de V, sobre la cardinalidad de omega. Luego simplifican esto y al final nos queda lo mismo, ¿no? Cardinalidad de J intersección V sobre cardinalidad de V. Sí, eso sería completo. Pero, como les menciono, con lo que está arriba resaltado en amarillo, con eso es suficiente. Pero es lo mínimo también que deberían tener. ¿De acuerdo? Si alguien solo pone hasta esta parte y luego el resultado, tampoco. ¿Sí? Debemos saber cuál es el dato que ustedes obtuvieron. Y peor aún, ¿no?, si es que ponen directamente los valores y no llenaron la tabla de doble entrada. ¿Sí? Entonces todo debe ser coherente. Como ven, cada uno de estos literales nos ha llevado una liñita. Entonces, escribamos cuando resolvamos las pruebas. Y con eso es suficiente, ¿no? Con que esté escrito lo que está en el pizarrón, suficiente. Bien, vamos a ver entonces, esto caigamos un poquito más hacia la izquierda. Vamos a ver el último, el que nos falta. Nos piden la probabilidad de que una persona que escogió un helado de chocolate o vainilla sea un adulto. Entonces, la probabilidad de que una persona que escogió un helado de chocolate o vainilla sea un adulto. Piénsenle un poquito. Escríbanos en el chat si es que tienen alguna idea. ¿Ya? ¿Cómo sería la probabilidad? Sí, planteada así como la que está aquí en color rojo, ¿no? Únicamente así como con teoría de conjuntos. ¿Cómo sería la probabilidad que tengo que calcular? Piénsenle. Ya, por acá tengo una respuesta de Roy. Sí, bastante acertada. Bien, entonces vamos a resolver. ¿Qué tenemos aquí en el enunciado? Nos dice la probabilidad de que una persona que escogió un helado de chocolate o vainilla sea un adulto. Noten ustedes qué pasa si es que por un momento le hacemos a un ladito esta parte que dice de chocolate o vainilla. ¿Qué nos queda? La probabilidad de que una persona que escogió un helado sea un adulto. ¿Sí? Entonces es una probabilidad condicional. ¿Cuál evento se da primero? ¿Cuál evento se da primero? ¿Que escoja el helado o que sea el adulto?
que escoja el helado, ¿no es cierto? Este es el evento que ocurre. Entonces, entre las personas que escogieron el helado, del sabor que está ahí entre paréntesis, yo voy a ver cuántos son adultos. ¿Sí? Entonces, entre las personas que escogieron el helado de chocolate o vainilla, yo voy a ver cuántos son adultos. Y bueno, con la teoría de conjuntos, ¿no? Yo tengo chocolate, que es la C, O es unión, y vainilla es la U. ¿Sí? Entonces, entre los que escogieron chocolate o vainilla, yo voy a ver cuántos son adultos. Sí, es lo que nos dice también Julián Toscano. Sí, está muy bien. Está muy bien el razonamiento. Entonces, escribamos. ¿Qué es lo que voy a calcular en el literal E? La probabilidad de que sea adulto, dado que el helado sea de chocolate o vainilla. Sí. Esa sería la probabilidad que voy a calcular. Ya que era igual a la probabilidad condicional, ¿no? Era la probabilidad de la intersección. Entonces sería la probabilidad de la intersección de A con C unión U sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió, que sería CUU. Entonces, miren, en este caso tengo que hacer un pequeño cálculo previo antes de encontrar las cardinalidades. Así que no les puedo encontrar de forma directa en esta parte, ¿no? Entonces, necesariamente debo pasar por el paso intermedio de las probabilidades. Entonces, aquí, por la teoría de conjuntos, yo puedo separar estos términos aplicando la propiedad distributiva. Entonces, aquí me quedaría A intersección C unión A intersección U. Sobre la probabilidad de C unión U. Ya. Ahora, estos dos eventos. Estos dos eventos son mutuamente excluyentes. Sí, ¿no es cierto? Son mutuamente excluyentes, por lo tanto, de esa unión puedo pasar a una suma de probabilidades. Entonces me quedaría la probabilidad de A intersección C más la probabilidad de A intersección V. Y esto sobre la probabilidad de C unión V. ¿No? Y bueno, de paso, C unión V podríamos trabajarle de una vez, ¿no? La probabilidad de C y la probabilidad de V son mutuamente excluyentes, entonces también le puedo poner así, ¿no? Probabilidad de C más la probabilidad de V. Y ahora sí podría yo trabajar con las cardinalidades. Entonces aquí no tendría yo la cardinalidad de A intersección C sobre la cardinalidad de omega más la cardinalidad de A intersección V sobre la cardinalidad de omega sobre la cardinalidad de C sobre la cardinalidad de omega más la cardinalidad de V sobre la cardinalidad de omega. Entonces aquí si es que simplificamos, sí, se podrían simplificar las cardinalidades de omega. Y podríamos nosotros hacer que el cálculo sea un poco más sencillo. Esta simplificación hay que hacerla con conocimiento, ¿no? Hay que ver que efectivamente se pueda simplificar. Entonces tengo A intersección C más
perdón, cardinalidad de A intersección C más cardinalidad de A intersección U. Sobre cardinalidad de C más cardinalidad de U. Y bueno, es A intersección C. Eso sí puedo verlo aquí en la tablita. A intersección C es 30. Más A intersección V, 25. Cardinalidad de C, 102. Y cardinalidad de V, 67. Y eso nos da 0.3254. O lo que es equivalente al 32.54%. Miren. Sí, entonces, si es que ya tenemos un poquito más de práctica, podemos irnos directamente a las cardinalidades. Y si no, como en este caso, miren, necesariamente debíamos pasar por el paso intermedio de las probabilidades para poder ir desglosando y tenerlo en términos que tengamos en la tablita de doble entrada. Profe, una pregunta. Claro. ¿Estaría bien ponerle, en vez de hacer todo ese proceso, ponerle solo A intersección B unión C y después dividirle para la intersección de B, digo, para la unión de B unión C? A intersección B unión C. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Sí, profe, pero yo no lo hice así todo como usted lo hizo. O sea, no le separé, entonces yo lo hice todo de golpe. A ver, ¿hasta qué paso llegaste? O sea, yo entregué el primer paso y ahí dejé, profe. Ya saqué las cardinalidades de eso. ¿Sí estaría bien así o no? La cardinalidad de C unión V, o sea, tú le calculaste acá sumando. C, Sí, U, sumaste y acá la cardinalidad de C unión V y le hiciste la intersección con A. sí, profe. Pero ¿cómo le separaste de la? ¿Cómo encontraste la intersección de C unión V con A? Con la tabla. O sea, ¿cuál es la cardinalidad que le pusiste? 55. A ver, Yo entiendo, dije, me parece, es justo lo que le pregunté en el chat, si es que se podía hacer con el conjunto de R complemento. mm, a ver, C unión V, intersección A. A ver, démosle. En vez de poner B y C, ponemos R complemento, ¿no es cierto? Que sería el 67 menos 12, que son 55. Ah, claro. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, aquí tengo una pregunta. Claro, eso deberíamos verle en conjuntos. Sí podemos desglosarle en los conjuntos, usar los complementos de acuerdo a lo que necesitemos. Sí, sí estaría bien. Sí estaría bien. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, con respecto a lo que el compañero nos dice, si es que podríamos nosotros directamente utilizarle de la tablita acá, eso le podríamos hacer, pero debería estar por lo menos escrito como conjunto. ¿Sí? Para saber cuál es el número que tú estás obteniendo. Porque claro, ¿no? O sea, el compañero nos dice C unión V. Entonces, C unión V sería, si lo hacemos numéricamente, sería 67 más 102, ¿no es cierto? Eso sería C unión V. Y ahora esto, le hago la intersección
con A, que sería aquí 55, ¿no? El 25 más 30. Sí, eso es lo que estabas haciendo, ¿no es cierto? Y de esa intersección, tú me dices que esto es la intersección. Sí, profe, algo así. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero esto que estamos escribiendo aquí, está bien como razonamiento abstracto. Pero ahora como razonamiento técnico, ¿cómo me escribes esto? ¿Sí? ¿Cómo me escribes esto ya de manera formal? Si es que le logras escribir de manera formal, te acepto. ¿Sí? Pero si directamente me pones el número, no. Ya, profe, entonces voy a hacer así como usted me dice ya. Ya, sí. No, pero que tengas la idea de lo que tienes que encontrar, está bastante bien. ¿Sí? O sea, tú ya sabes a qué número debes llegar, pero lo que nos falta es la parte de la escritura formal. Y eso es estos dos pasitos, ¿no? Es únicamente pasarle de la teoría de conjuntos, pasarle a la probabilidad, viendo si es que eso no es mutuamente excluyente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tú ya tienes la idea de cuánto te va a salir, ¿no es cierto? Entonces ya puedes predecir cuál va a ser tu resultado. Sí, Sí, profe, muchas gracias. pero la lógica está bien. Sí, sí, la lógica está bien. Igualmente el otro compañero, ¿no? Que decía que podemos usar el complemento, sí, pero escribámoslo, pero que esté escrito. ¿Ya? A ver. Y ya, tendríamos listo el ejercicio. Entonces, cualquier dato que le pongan ustedes, que esté justificado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos a continuación ya el último temita de esta parte, que es el teorema de la probabilidad total y la fórmula de Bayes. ¿Sí? Que los dos van relacionados, ¿no? Entonces, si entendemos bien el teorema de la probabilidad total, la explicación de esto. No es complicado tampoco, pero también, como ven, todo tiene que seguir una lógica. Esa es la parte que estamos desarrollando. Entonces, pongamos teorema de la probabilidad total. Teorema de la probabilidad total. Entonces, sean A1, A2, AN, eventos mutuamente excluyentes ya sabemos que los eventos mutuamente excluyentes tienen intersección cero. Sean A1, A2, hasta A sub n, eventos mutuamente excluyentes. Es decir, que sean una partición de omega, tal que la unión de todas estas particiones a sub i, desde i igual a 1 hasta n, sea igual a omega. Ya vamos a ver con un grafiquito más claro esta unión que estamos escribiendo. Y B, un evento tal que la probabilidad de B sea mayor a cero. Entonces,
este teorema de la probabilidad total nos dice que si se dan estas condiciones, debe cumplirse lo siguiente. Debe cumplirse que la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B intersección A1 más la probabilidad de B intersección A2, etcétera, hasta la probabilidad de B intersección A sub n. ¿Sí? O lo que es equivalente, que la probabilidad de B sea igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2, etcétera, hasta la probabilidad de A sub n por la probabilidad de B dado A sub n. ¿Ya? Sí. Cualquiera de las dos formas del teorema es equivalente. ¿Sí? Los dos son equivalentes. Vamos a demostrar y vamos a ver qué es lo que significa esto. Entonces, vamos a demostrar el 2. Entonces, en el 2, yo tengo la probabilidad. A partir del 2 vamos a demostrar el 1. Entonces, tengo que el 2 es todo este término, ¿no? Este término que está en color moradito. Entonces, vamos a ponerle a partir del 2. Entonces, a partir del 2, entonces yo tengo la probabilidad de B. Tengo aquí probabilidad de A1. Y aquí era igual la probabilidad condicional de B dado A1. Era igual a la probabilidad de la intersección, ¿no es cierto? Probabilidad de B intersección A1 sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Es decir, la probabilidad de A1. Más. El siguiente sería la probabilidad de A2 por la probabilidad condicional, que sería la probabilidad de la intersección B intersección A2 sobre la probabilidad de A2. Más, etcétera, hasta la probabilidad A sub n por la probabilidad condicional, que sería la probabilidad de B intersección A sub n sobre la probabilidad de A sub n. Esto se puede simplificar. Y me queda que la probabilidad de B es 1, ¿no? Es la propiedad 1. Es decir, la probabilidad de B intersección A1 más la probabilidad de B intersección A2, etc. Hasta la probabilidad de B intersección A sub n. Sí, entonces, miren, a partir de 2 hemos demostrado 1. Esto es 1. Bien. Entonces, ¿cómo demostramos 1? Miren, para 1 vamos a hacer una demostración gráfica.
Entonces pongamos aquí un espacio muestral. Ahí tenemos un espacio muestral. Este es omega. ¿Qué otra característica nos decía en la definición? Nos decía que sean A1, A2 hasta A sub n eventos mutuamente excluyentes, tales que la suma de todas estas particiones me dé omega. Sí, eso es lo que me dice, ¿no? Que la unión de todos estos eventos mutuamente excluyentes me da omega. ¿Qué quería decir que sean mutuamente excluyentes? Que no hay intersección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo tener una primera partición. Por acá voy a tener otra partición. Y por acá tengo otra partición. Voy a hacerle solamente 4 particiones. Entonces aquí le voy a llamar a esta A1. A esta le voy a llamar A2. Esta va a ser A3. Y esta A4. Entonces, la condición era esa, ¿no? Que todo el espacio muestral esté dividido en particiones. Y que la suma de todas estas particiones me dé el espacio muestral. Entonces ahí está dividido todo mi espacio muestral en particiones. En 4 particiones, para ser más exactos. Entonces, entre estas particiones, que bueno, ya traducido a nuestro lenguaje serían eventos, ¿no? Van a estar intersecadas por otro evento, que ese evento va a ser B. Entonces, yo tengo acá mi evento B, que va a tener intersección con todos estos, con estas particiones o eventos. Entonces, este nuevo subconjunto, este va a ser B. Y B tiene intersección con todos los otros eventos mutuamente excluyentes. Entonces aquí tengo yo esta partecita, esta zona va a ser la intersección de B con A1. Este otro segmento sería la intersección de A2 con B. Por acá voy a tener acá la intersección con 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos dice, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, si escribo B, ¿no? Mi conjunto B, ¿a qué será igual? Va a ser igual a B intersección A1. Unión B intersección A2. Unión B intersección A3. Unión B intersección A4. A eso va a ser igual B. Ahí le tengo como conjunto. Ahora, aplico la función probabilidad. Recuerden que la probabilidad era una función, ¿no? Entonces es una función lineal, puedo aplicarle a los dos lados de una ecuación. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la probabilidad de B. La probabilidad de B. ¿A qué va a ser igual esa probabilidad? A la probabilidad de todo ese conjunto que tengo aquí adentro. A todo el conjunto que está acá. ¿Qué característica tienen cada uno de estos elementos?
¿no? B intersección A1, B intersección A2, B intersección A3, B intersección A4. Por definición, me dice que son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, puedo sumar sus probabilidades. Entonces tendría probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B intersección A1 más la probabilidad de B intersección A2 más la probabilidad de B intersección A3 y más la probabilidad de B intersección A4. ¿Bien? Y si yo tuviese dividido en n particiones mi espacio muestral, ¿a qué llego? Llego a 1, ¿no es cierto? Llego a la propiedad 1. Entonces, miren, esto es lo que quiere decir este teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Entonces, ¿qué condiciones debo cumplir? Que mi espacio muestral debe estar dividido en n particiones, ¿no? O eventos. Y estos eventos van a ser mutuamente excluyentes entre sí. De manera que la probabilidad de un evento B va a ser igual a la suma de las probabilidades de B con la intersección de cada uno de estos eventos a sub n. Ya. Veamos entonces cómo podemos aplicar esto. Vamos a ver un ejemplito. Ejemplo. En una ciudad, el 25% de los habitantes son ancianos. El 25% son adultos. Y el resto son niños. ¿Ya? Se sabe que la gripe afecta al 5% de ancianos. Afecta al 5% de ancianos. Al 4% de los adultos. Y al 2% de niños. Calcular la probabilidad de que un habitante seleccionado al azar tenga gripe. De que un habitante
seleccionado al azar tenga gripe. ¿Sí? Calcular la probabilidad de que un habitante seleccionado al azar tenga gripe. Copiémosle. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál sería mi espacio muestral? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería mi espacio muestral? ¿Cuál sería ese espacio muestral? Los habitantes de la ciudad. Sí, los habitantes, ¿no es cierto? Es decir, todas las personas. Entonces sería la persona 1, la persona 2, etcétera, hasta la persona n. ¿Sí? Como no sabemos cuántas personas, le dejamos en n. Como nos dice que estas personas son seleccionadas al azar, entonces son eventos equiprobables, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo calcular, por ejemplo, la probabilidad de un evento A. Podría calcularle como la cardinalidad de A sobre la cardinalidad del espacio muestral, ¿no es cierto? A continuación, ¿qué es lo que hago? Voy a definir mis eventos. Entonces voy a llamarle a n. Va a ser que la persona seleccionada es un niño. La persona seleccionada es un niño. V va a ser que la persona seleccionada sea un anciano. La persona, escribámosle todo. Persona seleccionada es un anciano. Y que la AM me indique que la persona seleccionada es un adulto. Y que también voy a ponerle G, que sea que la persona seleccionada tiene gripe. Tiene gripe. Bien. Esta partecita también importante, ¿sí? Esto no se olviden de poner en sus evaluaciones. Y en general en todo, ¿no? Sí, cuando nosotros hacemos definiciones, hacemos cualquier tipo de escritura matemática, debemos escribir qué es lo que significan cada una de mis variables, o en nuestro caso, los eventos. Porque si ustedes empiezan a trabajar directamente con N, con A, con G, podemos nosotros asumir intuitivamente algunos de ellos, pero otros no.
Por ejemplo, en el caso de anciano y adulto, los dos empiezan con A. Entonces tengo que darle algún diferenciador entre ellos. ¿Ya? Y eso lo hacemos al momento de definir los eventos. Bien, entonces ya tengo definidos los eventos, tengo el espacio muestral y ahora voy a ver qué tengo de datos. Entonces me dicen que en la ciudad el 25% de los habitantes son ancianos. Entonces, ¿qué me está dando a mí como dato? Me están dando la probabilidad de A. La probabilidad de A me están diciendo que es del 25%. De los ancianos, perdón. Probabilidad de los ancianos. Me dice que es del 25%. Sería 0.25. Me dice que el 35% son adultos. Entonces me está dando la probabilidad de adultos. Que esto es el 35%. Y me dice que el resto son niños. Entonces hago la respectiva resta y me va a quedar que el porcentaje de niños es del 40%. Y esta probabilidad de G, esta es la que me piden, ¿no es cierto? La que me están pidiendo cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar tenga gripe. ¿Sí? Cualquier persona, no importa si es que es niño, anciano o adulto. Por eso es la probabilidad de G. ¿Sí? Entonces hasta ahí los datos. Ya vamos a ver esos porcentajes de la afectación de la gripe a cada una de las poblaciones. Ya vamos a verlas, ¿no? Vamos a ver en qué influye. Pequeño diagrama, van a ver ustedes que se trata del teorema de probabilidad total. Entonces, para empezar, aquí tengo yo mi espacio muestral. Y de este espacio muestral me decía que un porcentaje son ancianos, un porcentaje adultos y el resto son niños. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que todo mi espacio muestral está siendo utilizado, porque lo que me sobraba me dicen que le llene con niños. Entonces yo voy a tener aquí niños, adultos y ancianos. Y de esos, yo necesito la intersección con mi nuevo evento llamado gripe. Entonces ahí yo tengo un evento G, que es el evento gripe. Miren, entonces ahí ya va teniendo más sentido lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces yo aquí voy a tener la intersección gripe con niños, gripe con adultos y voy a tener gripe con ancianos. Si le escribo a manera de conjunto, ¿a qué será igual gripe? No, va a ser gripe, intersección, niño. Unión, gripe, intersección, adulto. Unión, gripe, intersección, anciano. ¿Son eventos mutuamente excluyentes? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de gripe va a ser igual a la probabilidad de gripe intersección niño más la probabilidad de gripe intersección adulto más la probabilidad de gripe intersección anciano. Miren.
¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿de dónde me saco esta información? ¿No? Si yo únicamente tengo la probabilidad de niño, de adulto y de anciano. ¿De dónde puedo obtener eso? De las probabilidades condicionales. Porque noten ustedes que este otro dato que me dan, que nos dice que se sabe que la gripe afecta al 5% de ancianos, al 4% de adultos y al 2% de niños, son probabilidades condicionales. Analicemos únicamente el primero. ¿Ya? Nos dice, se sabe que la gripe afecta al 5% de ancianos. ¿Cuál es mi nuevo espacio muestral ahí? Los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, de los ancianos, me está diciendo que el 5% tienen gripe. ¿Sí? Entonces, mi nuevo espacio muestral ahí son los ancianos. Y de esos ancianos, el 5% tiene gripe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribiré yo esa probabilidad? Esa probabilidad será la probabilidad de que tenga gripe, dado que es adulto. Adultos, no, primerito. ¿Sí? Ah, no, ancianos. Ancianos. Entonces, ¿cuál es mi espacio muestral? Mire, V, ¿no es cierto? Por eso es en este orden, ¿no? Porque de los ancianos, yo estoy viendo que un porcentaje de ellos tiene gripe. ¿Ya que es igual ese porcentaje? Según lo que me dan en el dato, es del 5%. Entonces, yo estoy teniendo esta probabilidad. Mire. ¿Sí? ¿Y para qué me va a servir eso? ¿No? Miren, ¿cuál es la probabilidad de que tenga gripe dado que es un anciano? Si yo escribo la formulita, por eso es importante escribir la fórmula. Probabilidad de G intersección N. Perdón, V. Sobre la probabilidad de V. ¿Sí? Y de aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo despejarme. Puedo despejar. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la probabilidad de G intersección V. Entonces, eso es lo que despejo. Probabilidad de G intersección V va a ser igual a la probabilidad de G dado V por la probabilidad de V. Y estos dos datos sí tengo. Entonces, miren, estos dos datos sí tengo. ¿Y dónde reemplazaré? ¿No? Probabilidad de G intersección V. Acá, miren. Vemos. Bien, entonces no necesariamente los datos me vienen despejados. ¿Sí? Bien. Entonces, algo similar, ¿no? Con los otros dos que me faltan. La probabilidad de que tenga gripe, dado que es un niño, era del 2%. Entonces, esto también será la probabilidad de G intersección N sobre la probabilidad de N. Despejando, me interesa a mí la probabilidad de G intersección N, que será igual a la probabilidad de G, dado que N, por la probabilidad de N. Y al final, la que me falta, la probabilidad de que tenga gripe, dado que es un adulto. Este era del 4%, 0.04. Entonces, probabilidad de G intersección A sobre probabilidad de A. Tengo probabilidad de G
intersección A igual a la probabilidad de G dado A por la probabilidad de A. Entonces ya puedo calcular la probabilidad de que tenga gripe, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que tenga gripe, como ya tengo todos los datos, va a ser igual a la probabilidad de G intersección N, que va a ser la probabilidad de G dado N por la probabilidad de N, más la probabilidad de G intersección A, que es la probabilidad de G dado A por la probabilidad de A. Y más la probabilidad de G intersección V, que es la probabilidad de G dado V por la probabilidad de V. Y tengo todos los datos, ¿no? Entonces la probabilidad de G dado N es 0.02. La probabilidad de que sean niños del 40% sería por 0.4. Más la probabilidad de G dado A, 0.04. Y la probabilidad de A es del 35%. Entonces 0.35. Más la probabilidad de G dado V es 0.05. Y por la probabilidad de V, que era 0.25. Hacemos el respectivo cálculo y obtenemos 0.0345, que en porcentaje es del 3.45%. Bien. Entonces, aplicando este teorema de la probabilidad total, hemos encontrado la probabilidad de que tengan gripe. ¿Sí? Un poquito largo, ¿cierto? Pero ya sabemos qué representa cada uno de estos elementos, que eso es lo importante. ¿Se puede hacer más fácil? Sí. Este teorema de la probabilidad total nos permite construir lo que se conoce como el árbol de decisiones. Y el árbol de decisiones es sumamente fácil construir siempre y cuando ya tengamos nosotros todos estos conceptos aprendidos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye este árbol de decisiones? Miren, bastante simple. Yo tengo aquí mi población, ¿no? Inclusive podemos construir este árbol de decisiones sin la necesidad de todos los cálculos anteriores. Entonces, yo tengo mi población. Tengo mi primer nivel. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Que de la población haya un porcentaje de niños, un porcentaje de adultos y un porcentaje de ancianos. ¿Sí? Ahí tengo mi arbolito. Y en cada uno de estos ramales voy a ir poniendo yo las respectivas probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poner las probabilidades. La probabilidad de que sea niño, ¿cuál era? 40%, entonces 0.4 en este ramal. Que sea adulto, 35%, 0.35. Que sea anciano, 0.25. 0.25. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en cada uno de estos niveles? Que la sumatoria
de todas las ramas del arbolito sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, toda esta sumatoria debe ser igual a 1 en todas las ramas del arbolito. Bien, entonces miren, ahí tengo construido el primer nivel. Entonces ahí tengo el primer nivel de mi arbolito. Escribamos aquí el nombre para darle nombre y apellido, ¿no? Esto es un árbol de decisiones. Bueno. Ahí está el arbolito de decisiones. Siguiente nivel. Entre los niños, ¿sí? Yo quiero saber cuántos tienen gripe y cuántos no tienen gripe. Entonces, los que tienen gripe y los que no tienen gripe serían G complemento. Y ahí voy a poner los porcentajes. Pero son porcentajes de probabilidades condicionales. ¿Sí? Aquí yo tengo los niños que tienen gripe. ¿Sí? Es decir, que previamente debe haber estado en el grupo niños para que tenga gripe y sea tomado en cuenta. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las condiciones de mi ejercicio, yo sí tengo aquí mi probabilidad de que tenga gripe, dado que es niño, ¿no es cierto? Entonces, según el cálculo que nosotros hicimos, este valor era de 0.02. Bueno, más bien me daban como dato esto, ¿no? ¿Y cuáles serán los niños que no, el porcentaje de niños que no tienen gripe? ¿Qué opinan? ¿Cuál será el porcentaje? O la fracción centesimal. 0.98 nos dice Gabriel. Muy bien. Jonathan también. Perfecto. Sí, noten que es por cada ramal. ¿Sí? Entonces acá lo mismo, ¿no? Entre los adultos que tienen gripe y los adultos que no tienen gripe. Entonces aquí teníamos los que tienen gripe era el 0.04. Los que no tenían gripe era sería el 0.96. Lo mismo entre los ancianos. Tengo los que tienen gripe, tengo los que no tienen gripe. Este primer grupo son el 5% y este otro grupo es del 95%. Bien. Miren, ahí tengo el árbol de decisiones. Y le puedo construir de manera súper fácil. ¿Sí? Entonces, miren, si me voy por el primer ramal, ¿no? El primer ramal. Ahí tengo los datos de mi ejercicio, porque yo tengo que la probabilidad de que sea niño es del 0.4. Y la probabilidad de que tenga gripe, dado que es niño, o que ya fue niño previamente, es el 0.02. Entonces tengo todos mis datos, miren, puesto en el arbolito de decisiones. Y ahora, por ejemplo, me piden, a partir del árbol de decisiones, me permiten, ¿cuál es el porcentaje de la población que tienen gripe, ¿no? Si tomo uno al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que esa selección me dé que la persona tiene gripe? Sería todos estos caminos. ¿Sí? Sería la suma de todos esos caminos. Que es lo mismo que acabamos de calcular hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga gripe? Todos los que están en los caminos de color amarillo. ¿Sí? Si la pregunta cambiara y me preguntaran ahora a mí, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar no tenga gripe? Debería yo, en cambio,
sumar estos caminos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí la probabilidad de que una persona no tenga gripe va a ser igual a la probabilidad de que sea niño multiplicado por la probabilidad de que no tenga gripe, dado que es niño, más la probabilidad de que sea un adulto por la probabilidad de que no tenga gripe, dado que es un adulto, y más la probabilidad de que sea un anciano, multiplicado por la probabilidad de que no tenga gripe, dado que es un anciano. Fíjense. Pero ¿cómo puedo pasar del árbol de decisiones a esta formulita? Sabiendo, ¿no?, que el primer nivel son las probabilidades de niño, adulto y anciano, y el segundo nivel son las probabilidades de que tenga o no tenga gripe, dado que es adulto, niño o anciano. Y con el árbol de decisiones también, fíjense que si nos hubiesen preguntado, ¿cuál es el porcentaje de ancianos que no tienen gripe? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el porcentaje de ancianos que no tienen gripe? El 23,75%. ¿Cuánto? Me salió 23,75. 23,75 nos dice. ¿Qué opinan los demás? ¿Ya? No, mire. ¿Cuál sería? El 95%. 95. Solamente el 95%. ¿Sí? Acuérdense que nosotros, al hacer estas operaciones como esta, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando, ¿no es cierto? Ya que era igual, por ejemplo, esta multiplicación, ¿no? ¿A qué eran iguales estas multiplicaciones? Eran iguales a unas intersecciones, ¿no es cierto? Miren, ¿no? Entonces, esto es igual a una intersección. Esto sería la intersección de V intersección G complemento. Y asociado a la intersección está la I. Entonces, ¿cómo debería ser la pregunta para que la respuesta sea la del compañero? Deberían preguntarme, ¿cuántos habitantes son ancianos y tienen gripe? ¿Sí? ¿Cuántos habitantes son ancianos y tienen gripe? Entonces, en ese caso, sí, debería multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese sería el porcentaje de los ancianos y tienen gripe. Sean ancianos y tienen gripe, ¿no? Bien. Con eso vamos a terminar. Creo que ya no nos queda más tiempito. O les dejo planteado un ejercicio para que le analicen hasta la siguiente clase. Tenemos 4 minutitos para copiar el ejercicio. Sí, copiémosle ya. Nos dice, en una mesa se ubican 3 pistolas. Las cuales
tienen una posibilidad de acertar en un blanco de 0.4, 0.8 y 0.5 respectivamente. Punto. Determine la probabilidad de acertar en el blanco al escoger una pistola al azar. Sí, escoger una pistola al azar y disparar. Ahí está el ejercicio. ¿Cuál es la fecha para rendir el examen de hoy en 8? Martes 12. Aquí escribamos. Examen bimestral martes 12 de julio, 14 horas. Es acumulativo. Bien, chicos, entonces piensen en ese ejercicio y en la próxima clase lo hacemos en los primeros minutos. Bueno, entonces, que pasen muy bien. Les agradezco la atención y nos veremos en esta misma semana. Ya, que les vaya bien. Hasta luego, hasta Gracias. luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.